buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y si estás comiendo, muy buen provecho. Bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. ¿Qué hacemos en Madurando en Cristo? Buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy uno de los pastores de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña amigo, hermano y también pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en el área de Orlando, Florida. ¿Cómo está mi hermano? Claro, estamos muy contentos porque continuamos una lista de temas que genuinamente creo que son facilitados, ¿verdad? Del pensar, el hablar. Pensamos, yo sé que tú y yo muchas veces pensamos qué sería de bendición para nuestras iglesias locales, qué temáticas pueden ser de bendición para las familias, las esposas, los empresarios, los pastores, las madres solteras que están criando, los padres que están criando. Eso es mucho trabajo. Así que nosotros siempre estamos pensando de esa perspectiva y tratando de ver cómo nosotros podemos bendecir, contribuir con el desarrollo espiritual, con el desarrollo social, con el desarrollo teológico de nuestros hermanos. Y creo que el tema de hoy es uno que, muchachos, cuando estábamos pensando y comenzamos a escribir, y es uno que yo creo que toca... yo te dije, este tema nadie le ha pasado. En el sarcasmo de Carlos Maisonet, nadie le ha pasado. Mira, este tema es como el ombligo, todo el mundo tiene uno. Todo el mundo tiene uno. Así que este tema va a ser uno bien bueno y yo creo que va a ser de mucha bendición porque está hablando de ese aspecto, ¿verdad? Que todos nos ha pasado y tiene que ver con ese tema del enojo. Y eso es lo que veremos hoy. 3 formas de cómo controlar el enojo. Ve que no estamos diciendo eliminar el enojo. Estamos diciendo 3 formas de cómo controlar el enojo. Ahora, en este episodio, donde estamos buscando crecer en santidad y en conocimiento de la palabra de Dios a través de una cosmovisión reformada, estaremos abordando un tema que todos enfrentamos en algún momento. Como dijo Edgar, es como el ombligo, todo el mundo tiene uno, y es el enojo. ¿Cómo podemos controlarlo de una manera que glorifique a Dios? Y no solo eso, sino también edifique nuestras relaciones. En este episodio estaremos explorando 3 formas bíblicas de controlar el enojo basándonos en la enseñanza de las Escrituras y lo veremos en 3 formas. En primer lugar, reconocer el enojo como pecado potencial. En segundo lugar, responder con mansedumbre y dominio propio. Y en tercer lugar, perdonar como Cristo nos ha perdonado. Pero antes tenemos que hacer un anuncio y recordarle a cada uno de ustedes, número 1, que queremos escuchar sus comentarios. Carlos, finalmente añadimos en la página una sección donde los hermanos, las hermanas nos pueden escribir. Si usted tiene una pregunta teológica, usted tiene una sugerencia, usted se fíjate que sería un tremendo programa si el hermano Carlos y el hermano Edgar grabaran sobre este tema. Créame, nosotros queremos escuchar ese tema. Usted solamente tiene que visitar madurandoencristo.org. Así que va a encontrar no solamente la información de este programa, va a encontrar las grabaciones, va a encontrar todos los artículos que acompañan estas grabaciones, pero también tenemos una sección donde dice, ¿tienes preguntas o tienes una sugerencia para un programa futuro? Y yo quiero que usted nos escriba, si usted está en el área y nos puede ayudar a pensar, ¿verdad? A continuar creando contenido que sea revelante para el cuerpo de Cristo. Visita madurandoencristo.org y pon tu pensamiento, pon tu pregunta y ayúdanos a poder continuar hacia adelante. Y queremos conocerte. Sí, ¿no? Y que ores por nosotros también. Yo creo que un momento dado vamos a tener que hacer un tipo de reunión, yo no sé, un restaurante, conocernos con hermanos que escuchan el programa, poder tener un tiempo de conversación, animarnos en el Señor con pastores y líderes, ya que por lo menos nuestro pensar de este programa no es meramente postular una iglesia, no es meramente nada de eso. La meta es legítimamente ver cómo podemos ayudar a la iglesia local. No importando el trasfondo teológico, queremos poder contribuir con tu desarrollo, con tu madurez, con tu entendimiento de la palabra, tu adiestramiento a lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer. Y nada, que puedas prosperar en todas las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Somos, para decirlo de una manera más fácil, somos un ministerio apoyados por iglesias locales para iglesias locales. Y eso es muy importante. Claro que sí, claro que sí. Edgar, vamos a comenzar a ver este tema que tenemos hoy. 3 formas de cómo enfrentar el enojo. Ahora, vamos a comenzar a desarrollarlo. ¿Cómo podemos
controlar el enojo? Bueno, número uno, nosotros tenemos que reconocer que el enojo es un pecado potencial. Es un pecado potencial. No significa que es pecado, pero el enojo puede llevarnos a cometer un pecado. Y particularmente para verlo de una perspectiva bíblica, Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27, tenemos aquí algo bien particular que es de mucha bendición. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Interesante, porque mire cómo comienza. Mire, usted se puede enojar, pero el problema no es el enojo. El problema es qué es lo que el enojo, ese sentimiento, qué te lleva a hacer. Está diciéndonos también que el consejo es que no permitamos que un tiempo prolongado pase sin nosotros resolver esta situación. Me llama la atención porque dice, ni deis lugar al diablo. Así que comenzamos primero diciendo, airaos pero no pequéis, pero termina diciendo, ni deis lugar al diablo. Así que el pecado o el enojo puede abrir una puerta no solamente para facilitar pecar, pero puede abrir una puerta para facilitar que el diablo tome acción, ventaja de situaciones. Y fíjate, Carlos, particularmente Pablo nos está dando esta advertencia crucial. La frase que dice aquí, airaos, pero no pequéis, nos está indicando que aunque el enojo es una emoción humana natural, y es natural, las personas se van a enojar, pero puede fácilmente llevarnos al pecado si no es controlado. Nosotros vemos la palabra en el original de esta palabra airaos, lo que está sugiriendo es una advertencia para aquellos momentos en que la ira es inevitable. Pero la urgencia está en no permitir que esta ira lleve a actos pecaminosos, y eso es lo que queremos enfocar. No es que te enojes, es que tu enojo te lleva a pecar. Entonces, la segunda parte del versículo, nota que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y usa una metáfora temporal que implica que el enojo no debe durar. En la cultura hebrea, particularmente, el día terminaba con la puesta del sol, lo que significa que el conflicto y el enojo deben resolverse rápidamente. El versículo 27 también está añadiendo que al no controlar el enojo, está diciendo, damos lugar al diablo. Es decir, permitimos que Satanás tenga una influencia destructiva en nuestras vidas y relaciones. Y fíjate, Carlos, que cuando hablamos del enojo incontrolado, es una puerta abierta para pecar, ya que nos ciega a las consecuencias de nuestras palabras y emociones. Y esta advertencia también resuena con lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20, que nos dice que nos insta a ser tardos para enojarnos, reconociendo que la ira humana no produce la justicia de Dios. Por lo tanto, la primera forma de controlar el enojo es reconocerlo como un peligro potencial y tomar medidas rápidas para no permitir que crezca. Ahora, imaginemos que tienes una pequeña chispa en la mano. Si la dejas caer en un campo seco, pronto todo el lugar estará envuelto en llamas. El enojo no controlado es como esa chispa. Puede comenzar pequeño, pero si no lo abordas de inmediato, si no le tiras agua rápido, ¿verdad? Esa chispita puede extenderse y destruir las relaciones, como vimos en la ilustración del fuego. Puede causar heridas profundas y alejarnos muchas veces de la voluntad de Dios. Ahí es que yo entiendo que habla también de ser, dar lugar al diablo. Vamos a ser engañados. Entonces, tal como un bombero corre para extinguir un incendio antes de que éste se propague, nosotros también debemos de ser diligentes para apagar la ira antes de que consuma nuestros corazones. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto, Edgar? Bueno, cuando reconocemos, y a los hermanos que nos están escuchando tengamos algo práctico, cuando reconocemos el enojo como un potencial peligro espiritual, comenzamos a tomarlo en serio y buscamos resolverlo rápidamente. Y por lo cual debemos cultivar la disposición a la reconciliación antes de que el enojo se transforme en amargura, recordando siempre el ejemplo de Cristo, quien no guardaba rencor ni permitía que el enojo lo consumiera. Ahora, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, examina tu corazón cada día para preguntar si no estás guardando enojo, estás teniendo raíces de amargura con alguien. Ora pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para identificar y eliminar el enojo pecaminoso. En tercer lugar, practica la reconciliación rápida con quienes te han ofendido. Yo creo que ese pasaje de Efesios capítulo 4 culmina de la siguiente manera: perdónense los unos a los otros como Cristo os perdonó.
Yo creo que es algo que debemos de recordar. La base del perdón no es nuestro desempeño, lo que nos han hecho, es Cristo. Y en cuarto lugar, recuerda que el enojo no tratado puede abrir puertas a la tentación. Ahora, Edgar, ya hemos visto en primer lugar la realidad de que debemos de reconocer el enojo como pecado potencial. Si ya reconocemos que este enojo se puede convertir en pecado, ¿cómo podemos responder de una manera que lo desactive rápidamente? Queremos acabar con esto. Sí, ¿qué hacemos? Evitar, correcto. Yo diría que la segunda respuesta a esto es responder con mansedumbre y dominio propio. Responder con mansedumbre y dominio propio. Y para eso podemos apuntar a un verso que creo que nos da mucha ayuda, que es Proverbios capítulo 15, versículo 1, donde dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en este proverbio, particularmente, Carlos, se nos presenta un principio claro. ¿Cuál es el principio? La manera en que respondemos puede cambiar completamente la dirección de un conflicto o lo puede causar a ser peor. Y la blanda respuesta, esta expresión en el hebreo, se refiere a una respuesta suave o controlada, algo que tiene el poder para quitar la ira o calmar la situación. Y en contraste, cuando dice aquí una palabra áspera, lo que nos está diciendo es que es una palabra dura que provoca el aumento del furor. Y este versículo refleja el principio bíblico de la mansedumbre, el cual es esencial en el carácter de un creyente. Podemos hacer una referencia que no la voy a leer, sería en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero viendo este proverbio 15, versículo 1, conecta la reacción humana con las dinámicas espirituales. Cuando nosotros respondemos con dureza, alimentamos el ciclo del conflicto. Pero una respuesta suave puede desarmar al oponente y llevar a la reconciliación. Y el dominio propio, por lo tanto, entonces, que es fruto del Espíritu, nos capacita para responder de una manera que glorifica al Señor, incluso cuando nuestras emociones nos incitan a responder con enojo. Y este principio, Carlos, no es uno de una cualidad natural, sino que proviene de una vida sumisa a Cristo y su palabra. Creo que es la realidad que Cristo mismo nos proyecta. Aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Cristo no actuaba. Vamos a ver qué voy a hacer aquí para actuar de humilde. No. Todo su corazón para el judío, todos sus pensamientos, toda su mente, toda su voluntad estaba dirigida a ser humilde y manso. Y ese es el carácter que pide el que aprendamos de él. Entonces yo creo que es algo que debemos tomar en consideración, y creo que ese carácter de Cristo, cuando nos humillamos y nos vamos delante de él y reconocemos que no podemos y reconocemos que nos enojamos descontroladamente muchas veces, es lo que Dios poco a poco, por medio de la obra del Espíritu Santo y por medio de los medios de gracia, continúa transformando nuestro corazón. Ahora, vamos a ilustrar esto. Imagina una tormenta en el mar. Las olas están golpeando con fuerza, pero hay un faro allí que está firme, emitiendo una luz constante a pesar de las inclemencias del tiempo. Este faro representa la respuesta blanda en medio del caos. Aunque los vientos del enojo soplan con fuerza, una respuesta suave puede calmar la situación. Así como el faro guía los barcos en medio de la tormenta, nosotros como creyentes estamos llamados a ser faros de paz, emitiendo luz en lugar de contribuir al caos. La mansedumbre y el dominio propio, hermano y hermana que me escuchas, son esenciales para manejar el enojo. Cuando respondemos con palabras suaves, podemos desactivar las situaciones tensas y honrar a Dios en medio de ellas. Eso no quiere decir que no van a haber circunstancias tensas. En el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, tendréis aflicciones. Pero recuerden, yo he vencido al mundo. No estamos hablando aquí de que no va a haber circunstancias difíciles. Pero sí, la palabra suave, la mansedumbre y el dominio propio puede desactivar y minimizar estas situaciones tensas. Y mientras hacemos eso, hermano, honramos y damos gloria a Dios. En cambio, en lugar de alimentar el conflicto, ¿a qué somos llamados? Estamos llamados a ser pacificadores. ¿Y qué hacemos mientras buscamos la paz? Reflejamos el carácter de Cristo que mencionamos, siendo manso y humilde en nuestras interacciones. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Y aquí volvemos a lo que mencioné en medios de gracia. En momentos de conflicto, ¿qué haces?
Porque los vas a tener. Ahora, la pregunta es, hermano y hermana que me escucha, ¿estás orando por sabiduría? Y una de las cosas que hago, Edgar, y de manera práctica, mientras estoy a veces ministrando, se acercan circunstancias difíciles, estoy escuchando a la persona, pero hay una manera en que nosotros podemos hacer esas dos cosas a la vez, que comenzamos a orar en el momento. Señor, dame paz. Señor, ayuda a que así ese hermano se está acercando pidiendo consejo, que mi cara no se desfigure por lo que me va a decir, sino que en mí pueda palpar, escuchar, no solamente escuchar, porque yo puedo hablar la verdad y mi cara puede estar reflejando molestia, pero que en mi cara se refleje el amor y la gracia de Dios. Hay que orar por sabiduría antes de responder. Hay que entender, hermano, ¿sabes qué? Vamos a dar eso para el otro día, porque si sabes que estás molesto, sé prudente. Ahora, segundo lugar, practica hablar con calma y suavidad. Incluso cuando te sientas agitado. Eso es bien difícil. Edgar. Si tú eres latino, eso es casi imposible si no tienes el Espíritu Santo. Sí, porque tendemos, los latinos y más los caribeños, ¿cómo somos? Nos gusta hablar con las manos sí. Y somos muy expresivos. Pero recuerda esto. Recuerda que tú eres un embajador de Cristo. Por lo tanto, habla con calma. Habla con suavidad, incluso cuando te sientas agitado. En tercer lugar, recuerda que tu respuesta tiene el poder de aumentar o disminuir la ira. Está en tus manos muchas veces. Y en cuarto lugar, haz del dominio propio una meta diaria, buscando la ayuda del Espíritu Santo. Sé gobernado por el Espíritu Santo. No seas gobernado por la carne. ¿Cómo eres gobernado por el Espíritu Santo? Bueno, los medios de gracia. Dice Efesios, más adelante, en el mismo pasaje, Efesios capítulo 5, sometiéndonos unos a otros como el Señor. Antes de eso, cantando salmos y himnos. Es ahí, utilizando lo que Dios ha prescrito. Ahí es que somos gobernados por el Espíritu Santo y vamos a mostrar un espíritu de mansedumbre, de paciencia, de amor y de control propio. Por eso este punto creo que es importante. Hermano, hermana que escuchas, recuerda cómo es que nosotros podemos responder de una manera que pueda desactivar rápidamente el enojo. Es la forma que tú respondes. Debemos de responder con mansedumbre y dominio propio. Amén. Ahora, en tercer lugar, Ricardo, ¿qué pasa cuando el enojo se acumula y no practicamos el perdón? Bueno, igual nosotros tenemos que perdonar. Y no solamente perdonar, pero nosotros tenemos que perdonar como Cristo nos ha perdonado. Y yo creo que está el enfoque. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo creo que es importante recordar que ese es el llamado que Dios nos está dando a nosotros. Fíjate, para entender un poquito más este verso, Carlos, Colosenses 3:13 presenta el perdón como una necesidad cristiana. Esta palabra que se está usando aquí para lo que nosotros entendemos en el caso, por ejemplo, de la Reina Valera, cuando dice perdonar, significa conceder gracia o liberar una deuda y está directamente ligada al acto divino de perdón en Cristo. Además, el apóstol Pablo nos llama a soportarnos y perdonarnos mutuamente. ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó, es lo que dice él. Y lo que implica es un perdón total y sin condiciones. Y este llamado a perdonar refleja la obra redentora de Cristo, quien a pesar de nuestros pecados graves, no solo nos perdonó, sino que lo hizo por amor y gracia. Y esa gracia es una inmerecida. Así que cuando pensamos en el enojo retenido por falta de perdón se convierte en una carga emocional y espiritual que obstaculiza nuestro crecimiento, nuestra santidad. Por eso es que Cristo enseñó la importancia del perdón en la oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerda Mateo 6, versículo 12? Diciendo que nuestra disposición a perdonar a otros refleja nuestra comprensión del perdón que hemos recibido de Dios. Entonces, el acto de perdonar es, por tanto, un reflejo de la obra transformadora del Evangelio en nuestras vidas. Ahora pensemos en una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una ofensa que no hemos perdonado. A medida que cargamos con estas piedras, el peso de esta mochila, lo sé, hermano, y usted también lo sabe, se va a volver insoportable. Hasta el punto que no nos va a impedir caminar libremente. Así es el enojo no perdonado. Nos carga, nos pesa y eventualmente nos deja inmóviles. Pero cuando decidimos perdonar es como quitar esas piedras y aligerar nuestra carga. Somos libres para caminar en paz y vivir en comunión con Dios y los demás.
Hermano, el perdón rompe el ciclo del enojo. Cuando decidimos perdonar en lugar de aferrarnos a la ofensa, reflejamos el amor de Cristo en nuestras vidas y más que eso, liberamos nuestro corazón de la carga del resentimiento. Este tipo de perdón se da, solo es posible cuando recordamos cuánto nos ha perdonado Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Hermano, reflexiona constantemente en cómo has sido perdonado en Cristo y permite que esa realidad de la unidad que tienes con Cristo por medio del Evangelio, que dice claramente que Él vino a salvar lo que se había perdido. Tú no estabas en una buena posición, tú estabas en un momento débil. Cristo murió por los pecadores en el momento más débil. Él no murió en nuestro mejor momento porque no tenemos ninguno. Él murió en nuestro peor momento. Que esa realidad guíe tu disposición a perdonar a otros. Que tu perdón sea guiado no porque te veas bien, no por otra cosa, sino porque Cristo perdonó tus pecados, porque Cristo es valioso y su obra es valiosa. También, hermano, volvemos a los medios de gracia de cierta manera. Ora por aquellos que están ofendidos, pidiendo a Dios que en medio de eso te dé un corazón perdonador. En tercer lugar, deja ir las ofensas pequeñas rápidamente, sin permitir que éstas sean como esa semillita, esa hierba mala que crece en el jardín, que crece rapidito y después es fácil, sale una y tú entras a tu casa, vas al otro día y está llena de hierba mala. Deja ir esas ofensas pequeñas rápidamente. En cuarto lugar, recuerda que el perdón es una decisión diaria que libera tanto al ofensor como al ofendido. De nuevo, es importante, hermano, cuando pensamos qué nosotros debemos hacer cuando se acumula el enojo, porque se nos va a acumular nosotros también. Lo más sabio entonces perdonar, pero no solamente perdonar como usted quiere, sino perdonar como Cristo nos llama a perdonar. Y eso nos lleva a una conclusión, Carlos. Hoy hemos visto 3 formas bíblicas para controlar el enojo. Primero, reconocerlo como un peligro potencial, según Efesios 4, 26 al 27. Número 2, resolverlo rápidamente, ¿verdad? Esa parte. En segundo punto, responder con mansedumbre, como nos enseña Proverbios 15:1, controlando nuestras palabras con la ayuda del Espíritu Santo. Y finalmente, entonces, estamos viendo perdonar como Cristo nos perdonó, según Colosenses 3:13, para liberarnos de la carga del resentimiento. Así que yo te llamaría, hermano, revisa tu corazón, controla tu respuesta con suavidad y busca perdonar. Que Dios, hermano, nos ayude a ti, a mí, a Carlos a vivir en paz y dominio propio, ya que entendemos que este es el deseo de Dios y este fue el ejemplo de nuestro Salvador. Como decía Carlos, yo creo que este tema es de mucha bendición porque todos nosotros vamos a lidiar con el enojo. Nosotros vamos a estar molestos de que algo no sucede como queríamos que sucediera. Alguien no nos trató como entendemos que nos debería de tratar después de todo lo que nosotros hemos hecho por ellos, con amor, sacrificio. Cuando alguien brega de una forma que no es coherente como tú le has bregado, nosotros nos sentimos ofendidos, nos molestamos. Pero hay que recordar, ¿cuánto más Dios? Que Dios tiene que lidiar contigo, tiene que lidiar conmigo. Y hermano, usted y yo no pagamos bien por bien todos los días, menos con Dios. Así que esperamos que esta aplicación, hermano, hermana, te sea de bendición. Y al mismo tiempo queremos invitarte y apuntarte a madurandoencristo.org. Porque estos temas y muchos otros temas que tenemos presentes en esa colección, queremos que los puedas compartir con otros. ¿Por qué? Porque muchas veces desde el púlpito no hay tiempo para hablar estos temas. Por eso es que estamos tratando de tomarlos uno por uno para ver cómo podemos bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Así que tienes que visitar madurandoencristo.org. Están todos los artículos, están todos los programas. Y hay también información de nosotros, de nuestra iglesia, para que si nos quiere visitar, está en el área de Orlando, Florida. Vienes de Puerto Rico, no tienes una iglesia. O Venezuela, Cuba, claro, donde sea, que de aquí. Todo el mundo viene aquí. Vas para Disney y el domingo el Día del Señor, que es el Día del Señor, porque todos somos fieles al Día del Señor. No tienes iglesia, pues nos puedes visitar. Sí. Dicho sea de paso, estoy trabajando un otro proyecto para la página donde quiero incluir, lo habíamos dicho una vez, algún tipo de directorio para conectarnos con iglesias de sana doctrina. Así que Dios nos ayude, próximamente eso se acerca. Pero para más información de este ministerio, buscar una iglesia de sana doctrina, puedes visitar madurandoencristo.org, madurandoencristo.org. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos, estar con nosotros. Carlos, gracias por ayudarme siempre. Siempre un placer, mi hermano. Buenas ilustraciones, ayudarnos a poder ver y entender estas ideas de una forma más clara. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima en otro episodio más de Madurando en Cristo. Dios les bendiga.